Aprendo fácil para la vida con el profesor Vicente Barrera. Tema a desarrollar: formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. Una información adecuada para los estudios de la química es muy importante. El uso adecuado de la tabla periódica de los elementos químicos, porque ahí conseguimos el nombre de los elementos químicos, el símbolo, los números de oxidación, etc. Por ejemplo, en el presente cuadro tenemos los números de oxidación de principales elementos metálicos que se utilizan con mucha frecuencia en los estudios. Asimismo, ocurre con los elementos no metálicos de uso frecuente. Es importantísimo aprender el nombre de los elementos químicos, su símbolo y los números de oxidación correspondientes. La sustancia que estamos observando es de uso cotidiano, la sal de mesa. Sal de mesa es un nombre común, pero por supuesto que vamos a aprender a escribir su nombre químico. A ese proceso de escribir el nombre de manera correcta se llama nomenclatura. Y NaCl viene a ser la fórmula de la sal. De igual manera, vamos a aprender a escribir las fórmulas. A ese proceso se conoce con el nombre de formulación de compuestos químicos. Veamos la siguiente estructura a presentar. A y B mayúscula son cualquier elemento de la tabla periódica. Más A y menos B vienen a ser números de oxidación. Observen con detenimiento. ¿Qué ocurre? El número de oxidación A minúscula pasa a ser subíndice de B mayúscula. Y el número de oxidación B minúscula pasa a ser subíndice del elemento A minúscula. ¿Qué es lo que hemos obtenido? La fórmula de un compuesto químico. En este caso, observamos que hay dos elementos químicos. Por lo tanto, estamos aprendiendo a escribir la fórmula de un compuesto binario. Ejemplos para el caso del litio, cuyo número de oxidación es +1 con el oxígeno -2. Se cruzan los números de oxidación y aparecen como subíndice, pero sin signo. El número 1 del oxígeno se sobreentiende y no se escribe. Para el caso del calcio tenemos lo siguiente: +2 su número de oxidación, el oxígeno siempre con -2. De igual manera se cruzan los números de oxidación sin tomar en cuenta el signo. Como quiera que los dos subíndices son números pares, se simplifica, quedando 1 y 1. Que no se escribe, se sobreentiende. Finalmente queda la fórmula de esa manera. Para el caso del cobre, con su número de oxidación +1, con el oxígeno -2, igualmente se cruzan los números de oxidación y aparecen como subíndice. Finalmente, la fórmula queda establecida de esa manera. Para el caso del cobre +2, con el oxígeno -2, igualmente se cruzan. Como son números pares, se simplifican y queda la fórmula final de esa manera. Hemos revisado ya la formulación de los compuestos químicos binarios. Ahora vamos a aprender a dar el nombre a dichos compuestos.
Existen varios sistemas de nomenclatura. Primero, nomenclatura de Yupac o sistemática. Para ello se utilizan los prefijos, que me van a indicar la cantidad de átomos presentes en la fórmula. Si hay un átomo, prefijo mono. Si hay 2 átomos, prefijo di. Si hay 3 átomos, el prefijo tri. Así sucesivamente. Veamos. Primer ejemplo. Cobre con su número de oxidación +1. Entonces, observen ustedes que el subíndice del oxígeno es 1. Por lo tanto, se utiliza el prefijo mono, monóxido, porque esta fórmula pertenece a la función de los óxidos. De dicobre, porque hay 2 átomos de cobre. Siguiente fórmula, con el número de oxidación +2. Observen, el oxígeno tiene 1, por eso aparece monóxido de cobre. Pero dirán también, el cobre también tiene 1. La regla Yupac no permite repetir 2 veces el mismo prefijo. Por eso queda señalado de esa manera. Para el caso del aluminio, cuyo número de oxidación es +3, la fórmula queda establecido de esa manera. ¿Cuántos átomos de oxígeno están presentes en la fórmula? 3. Prefijo tri. Trióxido de dialuminio, porque hay 2 veces el átomo de aluminio en la presente fórmula. También tenemos la nomenclatura Stock, moderno o sistema numeral romano. Se utilizan los números romanos que se van a encerrar entre paréntesis. Y estos números romanos me van a indicar el número de oxidación del átomo que está participando en la fórmula. Veamos. Para el caso del plomo con número de oxidación +2, entonces, ¿qué tenemos? Óxido de plomo 2 en números romanos encerrado entre paréntesis. Esto viene a ser el número de oxidación del plomo. Para el caso del óxido con número de oxidación +4, observen ustedes con detenimiento que el número romano 4 está en paréntesis. Y esto viene a ser el número de oxidación del plomo. Para el caso del oro, cuyo número de oxidación es +1, observen ustedes. Seguimos en la función de óxidos como ejemplo. Número de oxidación 1 entre romanos. Veamos para el caso del oro con su número de oxidación +3, ¿no? Y entonces tenemos su número de oxidación en números romanos 3, que coincide con su número de oxidación. Para el caso de la siguiente nomenclatura, es importante saber el nombre de origen de algunos elementos químicos, como del azufre, sulfurum, como del cobre, cuprum, del estaño, stannum, del hierro, ferrum, oro, aurum, plomo, plumbo. ¿Para qué nomenclatura? Para la nomenclatura clásica, tradicional o antigua. Observamos con detenimiento el siguiente cuadro. Utilizamos una constante mínima, menor, mayor y máxima. ¿Cómo se utiliza? Observen, cantidad de oxidación. Si el elemento químico tiene solo un número de oxidación, entonces se hace terminar el nombre en el sufijo ico. Estamos hablando con la constante mayor. Repito, cuando tiene un número de oxidación. Cuando tiene 2 números de oxidación,
Entonces, por lo tanto, uno es menor y el otro es mayor. Si el número de oxidación es menor, entonces se utiliza el sufijo oso. Si es mayor, se utiliza el sufijo ico. Cuando tiene tres números de oxidación, entonces estamos trabajando con la constante mínima menor mayor. A la función que pertenece se antecede el prefijo hipo. Se agrega el nombre del elemento químico y se hace terminar en el sufijo oso. De igual manera, cuando es menor, se hace terminar con el sufijo oso y cuando es mayor se hace terminar en ico. Y entonces el último caso es con 4 números de oxidación, ¿no? Y se utiliza todo el cuadro. Veamos algunos ejemplos propuestos. Para el cloro, número de oxidación más 1. Entonces, anhidrido hipocloroso. ¿Por qué? Porque el cloro tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7. O sea, aquí, más 1, más 3, más 5, más 7. Por eso estamos trabajando con la valencia mínima, hipooso. Aquí está, hipocloroso. Con la valencia 3, estamos trabajando con el menor. ¿Qué dice? Se le agrega el sufijo oso al nombre del elemento químico. 5, número de oxidación 5. Estamos trabajando con la constante mayor y se hace terminar en ico, como aparece ahí, ¿no? Y cuando es el número de oxidación la máxima, se puede anteceder con el prefijo hiper o per. Por eso dice aquí perclórico, termina en ico. Veamos otros dos casos, como el cobre. El cobre tiene 2 números de oxidación, más 1 y más 2. Estamos frente a este caso, menor y mayor. Entonces el menor debe terminar en oso y el mayor debe terminar en ico. Vean ustedes, termina en oso y termina en ico. Pero como hemos visto el cuadro anterior, para la nomenclatura tradicional se utiliza el nombre de origen latín del cobre es cuprum, por eso termina en cuproso, ¿no? Cuprum, por eso termina en cúprico. En los siguientes videos vamos a ver ya los compuestos oxigenados. ¿Cuáles, por ejemplo? Los compuestos denominados óxidos básicos, ¿no? Luego a los óxidos ácidos, hidróxidos, ácidos oxácidos y sales oxisales. De igual manera, vamos a revisar a los compuestos hidrogenados. ¿Qué tipo de compuestos hidrogenados? A los hidruros metálicos, a los hidruros no metálicos, a los ácidos hidrácidos, a los hidruros especiales, a las sales aloideas y a los hidróxidos. Suscríbete y deje su comentario. Muchas gracias. Será hasta la próxima.